Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra ya en Vancouver, Canadá, para participar en la cumbre de líderes del que integra a las 7 economías más fuertes del mundo y se reunirá por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien encabezó una gira por México, Guatemala y El Salvador, aseguró que su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se centró en reforzar la cooperación en materia de seguridad. A mí no me puso nadie, sostuvo el virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, luego de recibir la constancia de tener la mayoría de votos para ocupar el cargo de presidente de la Corte. Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diera a conocer la firma del Acuerdo Nacional Maíz Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros con el objetivo de mejorar la cadena de producción y mantener los precios, el gobierno ha fijado como meta una disminución paulatina del precio de la tortilla de hasta un 10% durante el sexenio. La alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, fue asesinada ayer domingo al interior del Palacio Municipal por un grupo de personas armadas, quienes tras cometer el se dieron a la fuga. La jueza del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos con sede en Guanajuato, Reina Rodríguez, denunció en redes sociales que más de 8 hombres irrumpieron en el domicilio de su madre. En el Estado de México se asesina a 2 mujeres cada día. Solo el 27% de estos casos se investigan como feminicidio, denunciaron integrantes del Ciudadano Nacional de Feminicidios. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 16 de junio del 2025. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los que nos escuchan a través de nuestras plataformas de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra ya en Vancouver, Canadá, para participar en la cumbre de líderes del grupo de los 7, el G7, que integra a las 7 economías más fuertes del mundo y se reunirá por primera vez con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. México no es parte del G7, pero Claudia Sheinbaum participará como invitada a la cumbre, a una invitación del primer ministro canadiense Mark Carney. La cumbre se integra por países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania, Japón y Canadá. Cuando el reloj marcaba las 6:29 de la mañana de este lunes, la mandataria federal abordó el vuelo comercial AC997 de la aerolínea Airlines Canadá y llegó a Vancouver a las 11:20 de la mañana. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien encabezó una gira por México, Guatemala y El Salvador, aseguró
que su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum se centró en reforzar la cooperación en materia de seguridad con el objetivo de enfrentar de manera conjunta los desafíos del narcotráfico y la delincuencia interinstitucional. De manera textual dijo: platicamos sobre esos temas de seguridad y yo creo que va a haber mayor cooperación ahora, yo creo mayor quizás que nunca. Yo salí bastante optimista de las reuniones y yo creo que hay voluntad en ambos lados de la frontera para enfrentar de manera conjunta esos retos. El diplomático, quien fue embajador de Estados Unidos en México del 2019 al 2021 durante la primera presidencia de Donald Trump, señaló que con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay cooperación en una gran variedad de temas, incluyendo el combate contra el crimen organizado, que realmente fue el enfoque de la charla, destacó el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil, de migrantes, habitantes de la Ciudad de México y del interior de la República, así como población mexicana que radica en el extranjero, fueron invitados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México para que acrediten como personas observadoras de la consulta Presupuesto Participativo 2025. Aquello a que cumplan los requisitos podrán observar todas las etapas de la consulta, incluyendo la emisión de opinión electrónica y presencial, y en su caso, las consultas extraordinarias y reposiciones que se realicen con motivo de resoluciones judiciales. Las personas interesadas deberán contar con la ciudadanía mexicana y con el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Asistir a un curso de capacitación impartido en cualquiera de las 33 direcciones distritales u oficinas centrales del Instituto Electoral o acreditarlo en línea mediante el aula virtual que habilite para tal fin. Y en otros temas le doy a conocer que la alcaldesa de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto, fue asesinada ayer domingo al interior del Palacio Municipal por un grupo de personas armadas quienes, tras cometer el crimen contra la presidenta, se dieron a la fuga. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca dio a conocer que fueron 5 hombres armados vestidos de negro, quienes iban a bordo de 2 motocicletas y quienes asesinaron a la presidenta de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, al interior del Palacio Municipal. En conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, el gobernador Salomón Jara y el titular de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que el ataque se perpetró en tan solo 6 minutos y que en el lugar del crimen fueron encontrados al menos 60 castillos percutidos que incluyen 4 castillos calibre de fusil de asalto 223, 4 calibre 5.56 y 7 de 9 milímetros, lo que indica, dice, el uso de arma de alto poder. El Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca exigió justicia por los hechos ocurridos en San Mateo Piñas, que dejaron sin vida a la presidenta municipal. La Fiscalía General de Justicia de Oaxaca informó también que ya trabaja en las investigaciones relacionadas con el asesinato de Lilia Gema García. Además, en coordinación con el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad dice que montaron un operativo de seguridad en la región de la costa, donde se ubica la localidad donde la funcionaria fue asesinada. Y también le doy a conocer que la jueza del Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en Guanajuato, Reina Rodríguez, denunció en sus redes sociales que más de 8 hombres armados irrumpieron en el domicilio de su madre. Más de 8 hombres armados entraron a casa de mi mamá. Voy a dejar de publicar por un tiempo, por ella y por mi familia, señala la jueza en su plataforma X la mañana de este lunes. La Fiscalía General de Justicia del Estado
ya investiga los hechos. Existen organismos autónomos de derechos humanos que operan en el Estado de México y en el país que solo son simuladores. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, a través de 1150 AM desde la Ciudad de México, y los organismos descentralizados de derechos humanos casi en todo el país se han convertido en simuladores y que solamente gastan el presupuesto que tienen de manera inclusive luego discrecional, que es parte de los impuestos de los contribuyentes. Y es así como Derechos Humanos de Campeche está operando a favor del gobierno y que no defiende casos como el del periodista Carlos Martínez, que inclusive están a punto de quitarle una propiedad por el tema de daño moral. Es así como están operando, por lo cual la Federación Hispanoamericana de Editores y Productores de Radio y Televisión se está pronunciando en contra de esa decisión y que inclusive está haciendo esta denuncia el titular de comunicación social de ese estado. Por lo que respecta acá en el Estado de México, está a cargo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, a cargo de la maestra Mirna Araceli García Morón, quien también se ha convertido en otra simuladora y que gasta inclusive pues algunos de los recursos en cosas superfluas completamente, y que aumentan las quejas ya en miles y no se le da salida, como en su oportunidad lo realizó el abogado Joaquín Buendía Rocha, ya que tiene un familiar en el penal de Chiconautla, Ecatepec, y que fue objeto de tortura y no se le da salida a su caso. Sin embargo, el sábado fue amenazado ya vía telefónica y no han hecho nada, pese a que está ya una denuncia que es la 0780-945-25/06, por lo cual están pidiendo todo el apoyo, inclusive ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, para que le rinda cuentas la CODEM a la CNDH y que inclusive procedan las denuncias que en su tiempo presentó. Es nuestro informe. Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Buenas tardes al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, sobre el mismo tema, vamos hasta Campeche con la compañera y amiga Aurora Sansores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En un acto sin precedentes en Campeche, la gobernadora Laida Sansores, su secretaria de Seguridad Pública y su vocero demandaron a un periodista y a un medio de comunicación por los delitos de incitación al odio y la violencia y por daño moral. Y de manera incomprensible, la juez Guadalupe Martínez Taboada determinó que la sanción fuera que por 2 años el periodista Jorge González Valdés no puede ejercer su profesión como periodista, que el periódico Tribuna Digital se cierre y que se paguen 2 millones de pesos por el daño moral a Walter Patón, director de comunicación social. Aun cuando Jorge González Valdés demostró que desde hace ya 7 años no es director de ese medio, la juez determinó que es de manera solidaria. En un término de 15 días se procedería al embargo de la casa del periodista para garantizar el pago. Campeche, sin duda, inusitada contra periodistas y medios de comunicación desde que inició la administración de Laida Sansores. De 5 medios escritos existentes ya ninguno es impreso. De 4 televisoras que habían por cable solo subsiste una. Y el cierre de esas empresas generó desempleo general entre gremio periodístico. Primero fue violencia económica al desaparecer todos los convenios de publicidad. Después vinieron demandas y amenazas. El primero fue el periodista Carlos Martínez, quien logró ganar la demanda que le interpuso Eric Reyes, dirigente estatal de Morena. Siguieron más. Los últimos fue la amenaza de denuncia al periodista
parte de Antonio Jiménez, presidente de la Cámara del Congreso del Estado, como informamos aquí en La Neta Noticias la semana pasada. Están ubicándose ahorita los periodistas, se están uniendo para realizar una marcha mañana en un grito de basta, un basta a la que se está ejerciendo, a la violación de los derechos a la libertad de expresión y a la de la información que consagra nuestra Constitución. El tema parece ser solo el principio de la madeja. Hasta aquí mi reporte. Gracias a la amiga y compañera Aurora Sansores. Y mire, ya tenemos en la línea telefónica al compañero y amigo Antonio de Marcelo para darnos a conocer el reporte policíaco. Buenas tardes, estimado Toño, platícanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, Noel? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y pues para comentarte que tenemos una tarde de lluvia por toda la ciudad, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana continúa con su operativo Tlaloque 2025, en el que la Policía Metropolitana está apoyando para las labores de vialidad, desasolve de coladeras, auxilio a los automovilistas y sobre todo, pues hay que hacer un llamado porque en los bajopuentes de estas ciudades donde se está concentrando el agua debido a que no se hicieron a tiempo los trabajos de desasolve en las diferentes colonias pese a la información que se ha estado aportando. Por otro lado, te comento con informados de la Policía Auxiliar, detuvieron un sujeto a quien fue señalado como posiblemente haber tomado fotografías de una usuaria del transporte, quien pidió apoyo de la policía que detuvo a este hombre ahí en la estación Pantitlán de la línea A del metro. En el Estado de México, en Temoaya, un terrible hallazgo ocurrió en esa localidad donde fue hallado el cuerpo de un hombre en un canal de aguas negras cuando acudió una familia que buscaba a su hijo desde hace una semana, pues por desgracia reconocieron que era la persona. Además continúa la operación para el canje de armas allá en el Estado de México, que en 2 semanas ha pagado 332,000 pesos por el canje de 48 armas, más de 8,000 municiones y 14 de granadas. Entre el 16 y el 21 de junio los módulos estarán en los municipios de Jilotepec, Malinalco, Nezahualcóyotl y Nextlalpan. En otras de la República es necesario comentar que el diputado local Luis Octavio Vidrio Martínez de Movimiento Ciudadano ofreció una fiesta donde se cantaron narcocorridos en honor al líder criminal apodado El Mencho, pues era una clara muestra de infiltración del crimen organizado en todos los sectores. Esto ocurrió el 6 de junio y hasta ahora pues lo único que ha hecho el señor es decir que pues reconoce públicamente que no estuvo bien hacer eso. Sin embargo, hay que recordar que por lo menos 2 grupos musicales han sido acusados, uno de ellos de que ya no pueden tocar, están personas y se les han impuesto multas, mientras que el señor pues lo único que ha hecho ha sido el de disculparse por este hecho que pues es irregularidad, está según eso prohibido los narcocorridos. Finalmente, Noel, pues no puede uno dejar de sustraer a nivel nacional y pues va desde aquí la solidaridad para los compañeros periodistas de Campeche y también del estado de Puebla, donde la ley Mordaza es algo que ya está ocurriendo. Reprobamos desde nuestras líneas de Metro Noticias y de reporteros lo ocurrido con los reporteros porque es una artera violación al derecho a la información que tiene la ciudadanía y sobre todo a la libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos y que está con Constitución mexicana. Es la información que tenemos esta tarde, Noel. Gracias, Toño, estamos atentos y nos saludamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y mire, también le doy a conocer que en el Estado de México se asesina a 2 mujeres cada día y solo el 27% de estos casos se investigan como feminicidio. Así lo denunciaron integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para todas y todos. Las activistas denunciaron que en México asesinan a 10 mujeres al día. Es por ello que se vuelve urgente que el Estado mexicano accione, dice, para la erradicación de la violencia de género. Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, diera a conocer la firma del Acuerdo Nacional Maíz Tortilla con productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros
con el objetivo de mejorar la cadena de producción y mantener los precios, el gobierno federal ha fijado como meta una disminución paulatina del precio de la tortilla de hasta un 10% durante el sexenio. Algunos tortilleros integrantes del Consejo Nacional de la Masa y la Tortilla comentaron que ellos se retiraron de la reunión a que fueron convocados debido a que el secretario de Agricultura Julio Verdegué fue prepotente y altanero y no quiso escuchar los argumentos del por qué no hay condiciones para hacer lo que el gobierno quiere. Por su parte, el grupo de mercados de comentarios sobre el acuerdo de la tortilla, al cual calificó de positivo para estabilizar precios, la caída del mercado de futuros del maíz, menos 4%, y la apreciación del tipo de cambio, crean, dice, un entorno favorable para mantener bajo control el precio de la tortilla. Y en otros temas, a mí no me puso nadie, sostuvo el virtual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, luego de recibir la constancia de tener la mayoría de votos para ocupar el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junto con otros 8 futuros ministros y ministras, Aguilar Ortiz acudió a la sede del Instituto Nacional Electoral, donde se le entregó el documento que lo valida como ministro del máximo tribunal del país. Pero escuchemos parte de lo que dijo en su primer discurso, luego de recibir la constancia como ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 1 de junio. El cambio democrático es siempre resultado del esfuerzo de todos y de todas. Hermanas y hermanos, en este momento histórico, estimo importante señalar que tendremos una Suprema Corte de Justicia guiada por los principios del Estado de Derecho, del pluralismo jurídico y el acceso pleno a la justicia. La nueva conformación de la Suprema Corte, pues tiene una integración democrática, pluricultural, paritaria y profesional. He conversado con mis hermanos y hermanas que vamos a integrar la Suprema Corte y puedo afirmar que sus historias de lucha, su ejercicio profesional y su compromiso con nuestro país y en particular con las causas sociales será la base del nuevo rostro de la justicia en México. Aprovecho para convocar a todas y todos quienes conforman el Poder Judicial para que se sumen a esta nueva etapa de la justicia, una etapa donde la honestidad, la transparencia, la pluriculturalidad, la diversidad y la igualdad sustantiva serán nuestros objetivos centrales. Una etapa donde la corrupción, el nepotismo, la discriminación, el clasismo no tendrán lugar. A todos los sectores de nuestro país les expreso que trabajaremos en forma decidida y comprometida para el nuevo Poder Judicial que garantice y otorgue certeza y seguridad jurídica a todos, que actúe con pleno respeto a sus derechos, al medio ambiente, a la perspectiva de género y a la pluriculturalidad de la nación. La Suprema Corte será guardián de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de su texto, de su espíritu, fortalecido en los últimos años con un enfoque social y pluricultural. México está cambiando. La reforma judicial... Así pues, así fue su primer del presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz. Y mire la fuerte lluvia que se registra en esta tarde en varias zonas de la Ciudad de México provoca inundaciones y encharcamientos en distintos puntos, incluyendo Anillo Periférico. Fue después de las 13 horas que se reportó una fuerte precipitación pluvial al sur y oriente de la Ciudad de México. Tome sus precauciones porque está lloviendo prácticamente en toda la ciudad, sobre todo
en la zona de la calzada de Tlalpan y viaducto ya hay inundaciones en la colonia Narvarte, ahí en la alcaldía Benito Juárez. También hay encharcamientos, esto allá en la avenida de las Culturas y Cultura Norte en la alcaldía de Azcapotzalco. Tome sus precauciones, por favor, porque está lloviendo bastante fuerte. Y más de las lluvias, vamos con Hans Islas hasta el estado de Hidalgo. Estimado Noel, muy buena tarde a ti el auditorio. Informarte que las intensas lluvias registradas en Hidalgo de las últimas horas han provocado inundaciones en varios municipios, dejando afectaciones en viviendas, calles y comercios, así como en el tránsito local. En la zona metropolitana de Pachuca y Mineral de la Reforma se mayores afectaciones con avenidas colapsadas y el cierre de la carretera México-Pachuca debido al estancamiento de agua. Otro de los puntos que presentó asentamiento vehicular y que hasta este día permanece cerrada es la carretera Pachuca-Ciudad Sagún, a la altura del fraccionamiento San Fernando. En la colonia Cubitos de Pachuca colapsó una barda sobre varios vehículos sin que se reportaran personas lesionadas. Se señala que al menos 4 unidades resultaron siniestradas. Hasta el momento van 7 municipios afectados por las lluvias, por lo que el gobierno del estado y los ayuntamientos se mantienen en la alerta para atender a la población vulnerable. Mi reporte. Gracias al amigo Hans Islas. Pues bueno, ya le decíamos, tome precauciones porque la lluvia está bastante intensa en prácticamente todo el Valle de México. Ya hay inundaciones bastante graves en diferentes puntos, sobre todo en los pasos a desnivel de de Periférico, de Circuito y de Río Churubusco, por lo que tome sus precauciones, por favor. Y bueno, pues así está la situación. Si sale, no olvide el paraguas, porque la lluvia está bastante fuerte. Y mire, también le informo que 10,000 estudiantes de universidades recibieron en el Zócalo capitalino su beca para el transporte a fin de que puedan llegar a sus planteles escolares sin ningún problema. Esta es la segunda entrega de la beca en lo que va del presente año que lleva a cabo el gobierno capitalino. Los jóvenes reciben 1,500 pesos bimestrales. Las 10,000 becas se suman a las 45,000 que ya han sido otorgadas. Y nos vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues mañana martes el Club Monterrey debuta en el Mundial de Clubes y lo hará enfrentando al Inter de Milán, partido que no será fácil para el equipo rayado, pues delante tiene a uno de los mejores equipos del mundo. Por lo pronto, en este torneo, hoy el Chelsea cumplió con el trámite, LAFC con la decepción. El equipo de la Premier League debutó con autoridad en el Mundial de Clubes y venció 2-0 al conjunto angelino de la MLS. En estos momentos, Boca Juniors se enfrenta al Benfica, están en el medio tiempo y el marcador está 2-1 en favor del equipo argentino. Y a las 7 de la noche, hoy mismo el Flamenco enfrenta al AS Tunis. Y en la Copa de Oro en este momento está dando inicio el encuentro entre Panamá y Guadalupe. A las 8 de la noche, Jamaica enfrenta a Guatemala. Hay que mencionar que el sábado pasado México venció 3-2 a República Dominicana y Estados Unidos goleó 5-0 a Trinidad y Tobago. Por cierto, las buenas noticias llegaron al entrenamiento de la selección mexicana hoy. Uno de los hombres claves estuvo de vuelta en la práctica mexicana matutina en el Cotton Bowl de la ciudad tejana. Johan Vázquez saltó sin ningún problema en su tobillo, que le molestaba desde el inicio de la concentración en la Ciudad de México, y ahora el jugador del Genoa estuvo presente en el campo y realizó todos los ejercicios a la par de sus compañeros, por lo que estará seguramente listo para el siguiente compromiso de México en este torneo. En otra información, después de mucho tiempo inactivo, Marco Fabián de la Mora volverá a las canchas. El mexicano, recordado por su paso en las Chivas y en el Cruz Azul, entre otros equipos, volverá al Eintracht de Frankfurt, Alemania, por primera vez desde 2019, cuando salió de la institución tras haber sido campeón. Y la novela concluyó después de varios rumores, donde inclusive se mencionó el posible regreso al fútbol mexicano del argentino Matías Almeida, quien hizo historia con las Chivas. Pues resulta que no, continuará en Europa, luego de que fue anunciado como nuevo entrenador del conjunto de Sevilla de España. Esto es lo más importante de los deportes. Gracias.
Gracias al amigo Roberto Quesada. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias, pero antes déjenme mandar saludos afectuosos desde la cabina de La Neta Noticias al amigo Ignacio Ortega, al amigo Héctor Ramos, también al amigo Manuel Toledano Morales, al amigo Álvaro Velázquez, también saludos a Fernando Cocoletzi, que todos los días de lunes a viernes nos escuchan a las 17 horas. Amigas y amigos, recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.